Bueno, comenzamos la actividad del año 24. Ustedes saben que había una renovación de la comisión directiva y este año yo simplemente quiero introducir la promoción de las actividades que tenemos para no socios y para socios. Dentro de las actividades para no socios, obviamente, están estos plenarios abiertos, que a veces, por alguna razón de discreción, son cerrados, por ejemplo, cuando hay material clínico, pero en general son abiertos, con presentaciones de miembros del colegio o también con invitados. El tema del año, que ya fue suficientemente publicado, es un eje convocante y este año vamos a introducir algunas variantes respecto de los años anteriores, como es, por ejemplo, la invitación de algunas figuras a las que son de mucho reconocimiento, mucha trayectoria y mucha relación con numerosos miembros del colegio, como para hacer una suerte de reportaje para que nos cuenten su trayectoria, experiencias acerca de la vida dentro del mundo del psicoanálisis local. ¿Se escucha bien? Bueno, quiero nombrar simplemente algunas de las actividades de estos seminarios. Va a haber un seminario clínico con niños y adolescentes que se inicia este año, que va a ser para socios y no socios, que va a estar coordinado por Estela Botto y Marina Rizzani. Dentro de los talleres para socios, vamos a tener un taller de discusión que se llama Entre Cruzamientos, que va a estar coordinado por los que hoy van a presentar la mesa que inaugura la actividad del año, que son Alicia Leone y Yago Franco. Va a haber varios grupos de discusión clínica, uno coordinado por Hilda Alonso, nuestra secretaria científica, otro coordinado por Juan Carlos Perone, nuestro expresidente, otro por Carlos Gussetti, otro expresidente, y también otro por María Cipriano, que es una futura presidenta. Después hay un grupo de discusión clínica solamente coordinado por Yago Franco. Bueno, solamente quería decir estas cosas. Empezamos los jueves, en la medida de lo posible, de la manera más puntual que podamos, y entonces empieza la mesa inaugural con estos dos colegas. Perdón. Sí, perdón. Me olvidé el taller de género. Bueno, por la escasa importancia que tiene este taller, que es... Me imagino, porque no es la sociedad de arquitectos. Yo hubiera preferido ser... Sí, la verdad es que sí, fue un autoatentado. El taller de género, que tiene muchísima relevancia, muchísimas compañeras y compañeros, no solamente compañeras, y ahora quiero darle la palabra a nuestra secretaria científica, Hilda. Sí, ¿se escucha? Bueno, más que la palabra, simplemente voy a completar la información que comenzó a decir Alberto, contarles un poco cómo organizamos los plenarios. Como dijo Alberto recién, los invitados van a estar por un lado aquellas figuras de trayectoria y en forma de entrevista en la primera parte. Yo les voy a contar solamente lo de la primera parte. En la primera parte van a estar Rafael Paz, Juan Carlos Volnovich y Isidoro Vega. Pero además, tal como habíamos acordado en la asamblea, justamente dada la temática del año, habíamos decidido convocar a gente de otras disciplinas para que nos esclarecieran un poco desde su punto de vista. Y entonces vamos a tener a la presencia de Agustín Berte, que es doctor en literatura, Carolina Pérez, que es antropóloga. Además, vamos a tener la presencia de Jorge Aleman y Lila Feldman. Esto en cuanto a los
invitados. En cuanto a los miembros del colegio, en la primera parte del año, un poco siguiendo la línea de nuestros antecesores que dejaron la vara alta, le vamos a dar también importancia a que haya bastantes presentaciones de miembros del colegio. Así que van a estar, además de Alicia y Yago hoy, la próxima vez va a estar Juan Carlos Perone. También van a estar a cargo de los plenarios Diego Velázquez, Mariana Vikinski con un jueves clínico, Mirta Seltzer y nuestros colegas a cargo de las reuniones de reelaboración en la primera parte del año van a ser Nora Ducler y Pablo Torres, respectivamente. Bueno, me parece que esto es la información que queríamos darle. En la página siempre van a estar los flyers que tan amorosamente nos prepara Carlos. Y en la página van a estar el flyer de la actividad de la semana y también anticipada el próximo. Vamos a tratar de en cada encuentro anunciarles también personalmente acá o desde el Zoom quién va a ser el colega que va a hacerse cargo del próximo plenario. En este caso, bueno, la próxima vez, después de las Pascuas, va a venir Juan Carlos Perón. Así que bueno, damos entonces comienzo a la actividad de hoy a cargo de Alicia Leone y Yago. Bueno. ¿Se escucha bien? Sí. A la gente del Zoom. ¿Se escucha bien? Sí. Bien. A lo mejor mueven la cabeza queriendo decir otra cosa. Bueno, aunque la gente del colegio los conocemos, de todas maneras voy a presentar a los colegas. Alicia Leone es psicoanalista de niños y adolescentes, es secretaria científica de ASAPIA, supervisora de equipos hospitalarios, miembro fundador del Colegio de Psicoanalistas, ha publicado en revistas especializadas, con ponencias en jornadas y congresos nacionales y dictado de seminarios en asociaciones latinoamericanas. Bueno, antes de darles la palabra, como va a ser una mesa de apertura donde van a intercambiar ideas y no trabajo, digamos, cerrado, voy a leer también los datos de... Bueno, con respecto a Yago Franco, es psicoanalista y psicólogo social, miembro del Colegio de Psicoanalistas, director de la revista virtual El Psicoanalítico, director de Magma, sitio dedicado a la obra de Castoriadis, dicta seminarios y conferencias en instituciones de Argentina y como invitado en México y en España. Es colaborador del diario Página 12 y autor de numerosos textos publicados en revistas especializadas de Argentina y el exterior. Ha publicado diversos libros, el último de los cuales es Transfiguraciones, Psicoanálisis de la Pandemia, Psicoanálisis en la Pandemia de 2022. Bueno, vamos a comenzar entonces con el trabajo de nuestros colegas que titularon Psicoanálisis, Subjetividad, Mutación Antropológica y Contexto Actual. ¿El otro es mejor? Gracias. Bueno, como dijo Hilda, es una actividad de apertura, no en el sentido de que es el primer trabajo de toda la secuencia, sino que la idea también es como lanzar posibles líneas para que se vayan trabajando, ¿no? Y que vayan surgiendo también en el intercambio, ¿no? Esa es más bien la idea, creo. Entonces yo hice un escrito no muy largo, espero que quede claro. ¿Por qué iniciamos el año hablando de mutación antropológica, por empezar, ¿no? En la asamblea de fin de año, además de elegir la nueva comisión directiva,
se debatió y decidió el tema de este año. El título es Transformaciones psíquicas, atravesamientos sociohistóricos, desafíos del psicoanálisis en nuestros tiempos. Son indudables los cambios de este periodo, tanto a nivel de la economía, con el advenimiento a partir de 1970 del capitalismo financiero de la mano de la tecnología digital, como en consecuencia de los dispositivos de producción de subjetividad anudados en torno al consumo. Del intercambio en la Asamblea decantó una pregunta. ¿Dichos cambios pueden ser considerados mutación antropológica? De hecho, no nos pusimos de acuerdo y de eso surgió empezar con este tema, justamente, ¿no? ¿Qué supone aceptar esa nominación? Les cuento que la pregunta viene como psicoanalistas, ¿no es cierto? No como antropólogos ni sociólogos, ¿no? Como psicoanalistas. En principio quisiera ir al origen de la denominación. Pasolini, artista y militante político italiano, en un video llamado La forma de la ciudad en 1974, afirma: el régimen fascista no ha sido otra cosa que un grupo de criminales al poder. Y este grupo de criminales no pudo en realidad hacer nada. No logró afectar ni dañar remotamente la realidad de Italia. El régimen es un régimen, etcétera, etcétera, pero esa aculturación que el fascismo no ha logrado obtener, el poder de hoy, el poder de la civilización del consumo, en vez, llega a obtenerlo perfectamente, destruyendo las variadas realidades particulares, sacándole realidad a los diferentes modos de ser hombre que Italia ha producido en modo históricamente muy diferenciado. O sea, lo que afirma es: el consumismo transforma al ser humano como nada lo había transformado en siglos y llama mutación antropológica a esa transformación. Alessandro Barico recoge y actualiza el concepto. En su libro Los bárbaros, ensayo sobre la mutación, centra el corazón de la misma en la red. La red no es un inocente receptáculo que cobija el saber, sino una forma que modifica el saber y lleva a un emplazamiento distinto del sentido en el tejido de la existencia. Y la definición que da de bárbaros, que es una palabra bastante polisémica, porque podemos encontrar diversas explicaciones, pero él dice: son aquellos que respiran con las branquias de Google. Esa sería su definición de bárbaros. Entonces vuelvo a la pregunta de partida, ¿no? La aparición de nuevas subjetividades lleva a considerar mutación antropológica como pertinente al campo del psicoanálisis. Si considero la noción de subjetividad en términos de cómo una teoría concibe a los hombres, diría que no. En términos de objeto disciplinario me refiero, ¿no? Diría que no. El sujeto del psicoanálisis, por más diversos que sean sus existenciarios, no ha cambiado en cuanto a lo que lo define: pulsión, sexualidad infantil, inconsciente, narcisismo. Si cae, o sea, es un sujeto que se constituye afectado por el inconsciente, ¿no? Entonces yo pienso que mutación antropológica implica que cambió la esencia del ser humano, ¿no? Entonces digo, ¿cómo nos afecta a nosotros? ¿Lo tomamos ese concepto o lo usamos descriptivamente si queremos? Pero sabemos que las palabras no son inocentes, ¿no? Entonces, para mí mi preocupación es eso. Si cae la subjetividad instituida burguesa en la que nació el psicoanálisis, ¿caen los postulados básicos del mismo? El pensamiento de Freud, por ejemplo, en su correspondencia con Einstein, ¿es valedero solo en su época? Ya pensaba hacer una diferencia entre civilización y cultura, pero lo voy a dejar para no irme por las ramas. En este punto de la subjetividad, es donde creo que resulta útil la diferenciación que propone Silvia entre psiquismo y subjetividad. Esta diferenciación no supone que existen por separado, por supuesto, pero tiene la virtud de preservar la noción de pulsión e inconsciente de los avatares de la subjetividad, de las transformaciones de la subjetividad. El eje de la pulsión y del narcisismo, el yo constituido por las identificaciones relativas a ligámenes amorosos, se entraman en el concepto de contrainvestimiento, operando en el establecimiento de la represión primaria u originaria. Es ahí donde se anuda la metapsicología con la producción de subjetividad. Contrainvestimiento como concepto dinámico económico es solidario a identificación y narcisismo. Y pienso que ahí está el nudo de cada época.
justamente cuál es la materialidad que cada época da, tanto para constituir las zonas erógenas, porque una cosa es la pulsión y otra cosa es la implantación de la pulsión, ¿no? Como para ofrecer los modos de organización de la tópica. Creo que ahí en contrainvestimiento yo encuentro como el anudamiento. Las prácticas subjetivantes de una cultura pueden ser propicias a implantaciones de la pulsión y transformaciones de la misma, más proclives a dejar el sujeto en riesgo de desmantelamiento, que creo que es lo que vos te referís con paradigma border, ¿no? O propiciar una subjetividad reflexiva y autónoma, al decir de Castoriadis. Es por eso que consideramos central la posición del sujeto ante el inconsciente en cuanto a nuestro quehacer, en cuanto a manera desde dónde enfocamos el tema del sujeto. Creo que no tenemos dudas respecto a cuál es la deriva actual, que no va justo hacia una subjetividad reflexiva y autónoma, ¿no es cierto? Entonces, rehusar la incorporación del término no significa minusvalorar los profundos cambios que provoca el modo vigente de organización social, centrado en el consumo y beneficio económico, circulando por el entramado de las redes que con lógicas algorítmicas crean realidades particulares, apocalípticas, anulando los referentes terciarios, como el Estado, y reduciendo los vínculos a contrataciones entre dos, donde ganará siempre el más fuerte, etc. Esto generará subjetividades fragilizadas, con escenarios internos propios de la posición esquizoparanoide, al borde de la actuación y el desmantelamiento. Resumiendo, genera sufrimiento y desaparición de la capacidad de cuidado por el otro y por sí mismo. Entonces, ¿por qué tanto tema con simutación sí o mutación no, si estamos de acuerdo con que los cambios son muy profundos, ¿no? Hoy se lo comentaba una amiga y me dijo, claro, vos lo que querés decir, ¿para qué molestar tanto con el tema? ¿No? Entonces pienso que no es un tema menor, justamente porque esos cambios van en dirección a arrasar con la noción de inconsciente dinámico, de pulsión, de imaginación radical. Proponen la sustitución del psicoanálisis por la autoayuda. Si cedemos en las palabras, nos encontraremos que cedemos en la posición, que aceptaremos el barrido del conflicto inherente al humano, propiciaremos la transformación del inconsciente en algo meramente descriptivo, de algún modo hasta inofensivo, y de la imaginación radical en pura adaptación, del sufrimiento en problemas individuales por simples creencias y conductas equivocadas. Vuelvo a subjetividad y tomo la afirmación de Nacho Leukovic. Pues subjetividad también es una palabra que es polisémica, porque encontramos muchísimas definiciones. Voy a tomar la afirmación de Nacho Leukovic. La historia de la subjetividad parte de postular la historicidad situacional y no epocal, lo cual me parecía también interesante porque siempre decimos, producción de subjetividad es epocal, ¿no? Y constitución del psiquismo, no, y demás. Entonces esta precisión de situacional en lugar de epocal me parece que a mí me resultó interesante, ¿no? Entre otras cosas porque tengo muchas veces la impresión que en nuestros análisis, no en el análisis de los pacientes, quiero decir, en los análisis de las situaciones, se tiende muchas veces a una descripción demasiado homogeneizante de las subjetividades, ¿no? La subjetividad actual. Y bueno, me parece que es más variado eso, más allá de dominancia. Cada situación engendra su humanidad específica. La historia de las subjetividades depende de una ontología situacional y no de una epistemología epocal. Es un concepto práctico del hombre. O sea, el hombre no dispone de una naturaleza extrasituacional, sino que resultan de las marcas prácticas sobre la indeterminación de base de la cría sapiens. Hablamos de discursos y dispositivos. Propongo enfocarnos en prácticas performativas sustentadas en los mismos, pero diferenciables en su análisis. En el campo de la clínica, y lo digo en el sentido de la mirada y preocupación acerca del sufrimiento, no me refiero al consultorio particular o grupo, ¿no? En cuanto a esa perspectiva, una mirada clínica, poner el foco en dichas prácticas creo que es una tarea que se nos impone. Esta cuestión de pensar esas prácticas performativas directamente, ¿no? A mí me pasa muchas veces cuando decimos dispositivo de producción de subjetividad, sé de lo que hablamos más bien, pero me queda muy abstracto. ¿Mm?
cómo se baja. Tomaré una como ejemplo de lo que quiero plantear, lo que propongo, ¿no? El trabajo. Les voy a leer lo que plantea Freud respecto al trabajo. Cuando no hay una disposición particular, dice Freud, en Malestar en la Cultura, que prescriba imperiosamente la orientación de los intereses vitales, una vocación diríamos, ¿no? El trabajo profesional ordinario, accesible a cualquier persona, puede ocupar el sitio que le indica el sabio consejo de Voltaire. En el marco de un panorama sucinto, no se puede apreciar de manera satisfactoria el valor del trabajo para la economía libidinal. Ninguna otra técnica de conducción de la vida liga al individuo tan firmemente a la realidad como la insistencia en el trabajo, que al menos lo inserta en forma segura en un fragmento de la realidad, a saber, la comunidad humana. La posibilidad de desplazar sobre el trabajo profesional y sobre los vínculos humanos que con él se enlazan una considerable medida de componentes libidinales, agresivos y hasta eróticos, le confiere un valor que no le va en saga a su carácter indispensable para afianzar y justificar la vida en sociedad. ¿Mm? Hablar del trabajo en la actualidad nos lleva en primer término, a su falta, a la desocupación. Una desocupación por exceso de población en relación a la demanda de mano de obra. Un gran porcentaje de la población no tiene ni tendrá trabajo en un mundo guiado por la ganancia y la automatización. Cuando los gobiernos son cómplices del neocapitalismo, los desocupados pasan a ser lo que Agamben llama nuda vida. Seres ni siquiera sacrificables, ofrendables. Es lo que estamos viendo en nuestro país con esta indiferencia arrasadora, ¿no? Ni siquiera es que los sacrificamos, simplemente no existen, ¿no? El concepto de nuda vida me parece que es aplicable. La población que sí tiene trabajo, va consiguiendo, lo tiene en el marco de la precarización, de la angustia permanente por la incertidumbre que el sistema propone visualizar como flexibilidad, ¿no? Somos un sistema flexible, si uno es flexible, está dispuesto a quedarse sin trabajo fácilmente y conseguirá otro, ¿no? Con lo cual además te lo adornan como una virtud, desmintiendo los efectos traumáticos. Creo que esto, por ejemplo, se ve muy claramente hasta en las películas. ¿Vieron esas películas que muestran las maneras de despedir a la gente por Zoom, por ejemplo, ¿no? Con una hipocresía total, y descarto. Entonces, ¿tiene el trabajo en la actualidad características tales que permiten sostener las afirmaciones de Freud? O mejor dicho, ¿cuáles son las condiciones que debería reunir el trabajo para aproximarse siquiera a lo descrito por Freud, para constituirse en una práctica subjetivante? Voy a nombrar 3. No las voy a desarrollar porque no es la idea de ocupar mucho tiempo, pero las quiero nombrar. Uno es satisfacer el plano autopreservativo, no meramente el autoconservativo, ¿no? No reducir la situación al autoconservativo, porque es deshumanizante directamente, ¿no? La otra es mantener sus raíces en el juego, en el sentido más potente winnicottiano de la idea juego, ¿no? De la idea de la creatividad primaria, que pueda ir como transfiriéndose, si se quiere, para investir el trabajo, el que fuese, como una actividad donde de alguna manera hay algo de la creatividad en la experiencia del sujeto. Y la tercera es satisfacer la necesidad humana de reconocimiento. Si nosotros pensamos que cuando trabajamos el origen del sujeto y pensamos en los bebés y consideramos que la sonrisa social es el primer indicador de que estará sucediendo cierta subversión del autoconservativo, y el niño sonríe a una cara, no busca inmediatamente alimentarse, sino que se puede detener, puede esperar y sonreír a un rostro. Y vemos además la manera en que, y eso es muy fácil de ver, hay muchos videos incluso, la manera en que un niño muy pequeño puede desanimarse y diría deprimirse frente al rostro indiferente del otro, ¿no? Y pensamos todo ese desarrollo de la subjetividad, suponer que la adultez es una época donde ya no nos tiene que importar si el otro nos refleja en su rostro o no, es totalmente insostenible, ¿cierto? Entonces, también desde ahí creo que el tema del trabajo
y si satisface una cierta necesidad humana de reconocimiento, no sería otro eje, otro punto para pensar la práctica, ¿no? O sea, lo que estoy planteando es, bueno, nosotros como analistas, revisar esas prácticas subjetivantes, que puede ser también el uso de las redes, ¿cierto? Y ver en cada una de esas qué perspectivas pensamos que, qué requisitos tiene que tener para que sea una práctica subjetivante, porque sí, puede ser desmantelante, ¿m? Fácilmente. Bueno, hasta acá. Bueno, gracias Alicia. Bueno, Escuchamos a Yago. vamos a encontrar una concordancia interesante entre lo expuesto por Alicia y lo que yo les voy a contar. El 23 de diciembre que pasó, Hilda me propuso formar parte de esta presentación. Mi respuesta fue que aceptaba estar el 24 de marzo en el plenario de apertura. Ella me advirtió de mi lapsus y me quedé pensando. Asocié entonces con la gran transfiguración del campo simbólico que produjo, obviamente, la dictadura cívico-militar, pero también la gran transfiguración producida por la pandemia. Y voy a hablar bastante de esto, la relación entre pandemia y neoliberalismo de ultraderechas. Y por supuesto también estaba a mí presente la gran transfiguración que significa el gobierno de ultraderecha neoliberal de Javier Milei. Es una reconfiguración del campo simbólico que hace que el desconcierto sea algo generalizado. Y todos estos son ejemplos de errores en la matrix simbólica. Altera modos de representar, de decir y de hacer, y determina registros pulsionales e identificatorios. Alicia justamente había dicho en el chat del colegio en diciembre pasado lo siguiente. Hace años que venimos pensando las transformaciones de la subjetividad. El dominio de la lógica del placer, la dominancia de patologías narcisistas, las dificultades de razonamiento, de concentración, la dominancia de la posición esquizoparanoide sin la menor consideración por el otro. Y todo eso nos ha estallado en la cara, para nuestro horror. Es también por eso que quizás por primera vez aparece directamente en los consultorios. Yo entiendo que lo que Alicia dijo de algún modo señala que no alcanza con las herramientas conceptuales habituales para analizar el evento que estamos atravesando. En el año 92, en el que se llamaba Colegio de Estudios Avanzados en Psicoanálisis, dije algunas de estas cosas. Esta es una época en la cual parecería haber finalizado la hegemonía de la represión secundaria como mecanismo psíquico, dando la impresión de que se ha pasado a la circulación de otro tipo de mecanismo, más acorde con la época, la renegación, de lo cual hay que tomar además en consideración que la misma recae sobre algo vivido como traumáticamente por el sujeto. Y me preguntaba, ¿sobre qué otros elementos podrá caer la renegación? ¿Su presencia debe siempre dar lugar a sujetos perversos? ¿Podrá la renegación afirmarse sobre el terreno de traumatismos sociales? Y agregué finalmente, parecería estar surgiendo un nuevo tipo de sujeto humano, del cual el actual es una mera transición. Nos encontramos inmersos en una cultura en la que impera la fragmentación de los lazos sociales. En octubre del año pasado, en el intercambio que tuve con Bifo en Murcia, entre otras cuestiones, dije lo siguiente. Dije que el siglo XX había sido un siglo marcado por el encuentro de las sociedades con lo real, que es aquello que hace su aparición cuando caen los paradigmas simbólicos instituidos. Las grandes guerras, el riesgo atómico, el holocausto, el gulag, la pandemia, la devastación del medio ambiente y entre nosotros el terrorismo de Estado, la hiperinflación, guerra de Malvinas, atentados de embajada de Israel y de AMIA, crisis de diciembre de 2001, son todos ejemplos de crisis de los paradigmas simbólicos del momento. Y cada confrontación con lo real, es decir, con el vacío de sentido, es traumática. Deja al sujeto frente a la desnudez del mundo. La aparición de la caída de sentido desencadena la serie de lo traumático, la catástrofe y el estrago. Sostuve entonces que a la serie de eventos de lo real había que agregar la forma actual de la vida capitalista, causante de un estado traumático permanente,
y que el advenimiento del régimen de la libertad avanza generaría más trauma aún. Les aclaro que en ese momento en España estaban absolutamente interesados y preocupados por nuestra realidad. Octubre del año pasado. En el trauma no hay lugar para la realidad psíquica, que es arrasada. Y si se mantiene a lo largo del tiempo, el psiquismo queda disminuido en sus capacidades. El yo no logra ligar las cantidades que aporta lo traumático y libera pulsión de muerte. Esta forma de vida libera pulsión de muerte. Bifo habló de la deserción como respuesta ante la forma de vida actual. Yo remarqué que es el otro el que ha desertado, generando angustia de desamparo, lo que lleva a la fragilización de las fronteras intrapsíquicas e intersubjetivas, que es lo que he tratado, como decía Alicia, en Paradigma Borderline. Y además amenazando con que todos podemos pasar a formar parte de esa nueva categoría, que en estos días se hace cada vez más presente. Me refiero a la amenaza de pasar a ser parte de una población sobrante, descartable. En ocasión de la pandemia tuvo lugar una omisión universal. Se sabía, estaba la información, pero tuvieron su lugar una forclusión y también una renegación, como también puede apreciarse en el negacionismo. Fue también un desencadenante universal y como causa previa hubo un trastorno generalizado de la atención. Esto sucede en una sociedad habitada por una subjetividad que finalmente adoptó la renegación como mecanismo psíquico predominante. Eso que se dice graciosamente, fingir demencia, ¿no? Que es ni más ni menos que la traducción al sistema consciente de los efectos de la renegación. Entiendo que es lo mismo que ha estado presente previamente al advenimiento de este gobierno. Se trata así de dos tragedias anunciadas. Si la pandemia fue un error en la matriz simbólica, lo es Milei y su gobierno de ultraderecha neoliberal. En esa línea, también sostuve en Murcia que muchos eventos sociales actuales no pueden pensarse dejando de lado las consecuencias que dejó la pandemia. Esta agregó más trauma al que la sociedad capitalista ya genera. El aislamiento, el pánico, la pérdida de esos momentos que implican la salida tanto de lo dípico como de la niñez, el pasaje a la universidad para los que pueden, la salida del hogar familiar y lo laboral, sufrieron accidentes de consecuencias aún no del todo mensuradas. La vida laboral quedó trastocada. Todo ha sido por el error en la matriz que implicó la pandemia, que fue un para todos, al mismo tiempo y para todo el planeta. Encontró a la humanidad en un estado de fragilización psíquica previa por estar afectadas funciones fundamentales del yo, un poco lo que Alicia decía. La percepción, la atención, el pensamiento, el juicio de realidad, la memoria, todo lo cual genera una falla cognitiva generalizada y una suerte de Alzheimer generalizado, porque se ha perdido la idea de historia, se ha perdido la memoria. Esto es a causa de vivir en una sociedad que tiene un ideal central, gozar, que es lo que el otro ordena. Otra de las marcas de la pandemia ha sido que para muchos sujetos el gran grado de frustración y pánico producido por el encierro, la desconfianza en el Estado, el enojo por los privilegios de algunos dirigentes, ha sido un caldo de cultivo de odio que se incrementó una vez finalizadas las restricciones sanitarias. Y además ha habido un surgimiento de una reacción inmune frente al semejante ligada al aislamiento y el distanciamiento por el riesgo que todo acercamiento producía. Todo ese trauma lejos está de ser elaborado. Todo esto sigue entre nosotros y va de la mano de la distancia presente en lo tecnológico. Lazos virtuales, un contacto virtual con el que convivimos, un virtual contacto. Escucho día a día que los vínculos en los lugares de trabajo se han trastocado. Suele estar presente el aislamiento, la fragmentación, hoy un tema central para la política, y ahora el desánimo, la apatía y la resignación, como he escuchado en estos últimos días. El aislamiento y el distanciamiento social fueron de la mano de la entronización de las redes sociales y los dispositivos de trabajo a distancia, el aspecto más visible e inaugurador de la nueva normalidad en la que vivimos, que ha producido un nuevo instituido de los lazos sociales. Las redes sociales tienen la capacidad de externalizar el inconsciente de los sujetos, generan el hundimiento de la censura, de todo filtro, de la metáfora,
de lo simbólico finalmente. Profundizan la precarización simbólica. Permiten que se manifieste el inconsciente sin tope. Justamente eso es lo que las hace atractivas. El odio puede expresarse sin ambajes. En este punto, Javier Milei es el representativo de una subjetividad surgida de lo virtual, pospandemia, y hace una performance que es de carácter performativo. Insisto, el odio se viraliza en las redes. La viralización como significante es un efecto del virus que está presente desde el origen de la pandemia. Un virus que ha provocado una reacción autoinmune desmesurada y que a nivel social se expresó como una reacción inmune ante el otro, portador de la peste. Razón de más para establecer una defensa virtual en las redes o segregatoria en la vida real. Yo entiendo. Por supuesto, este es un análisis parcial, ¿no? Pero no puede ser ignorado. Y es generalmente lo que menos es tomado en consideración. Si bien es obligatorio el análisis político de la performance de los gobiernos de los últimos años, es decir, de su fracaso, un análisis que está muy lejos de poder realizarse, sobre todo por sus máximos responsables, pero no solamente por ellos, es necesario incorporar el papel de la subjetividad. La praxis política debiera incorporar. Entiendo que hoy, en el centro de todo análisis, debiera estar la subjetividad como clave para abordar todo lo que ha devenido posteriormente. El régimen actual no puede ser abordado solo con las categorías conocidas. En medio de todo esto, además, se ha fundado un nuevo territorio para la militancia, la red digital. Ya no más el contacto personal, que de un modo muy escaso se producen los actos políticos en una sociedad desmovilizada, salvo en las redes, pero movilizada en las mismas, muchas veces en torno al registro imaginario, con la caída de lo metafórico y el privilegio de lo metonímico, mostrando así una claudicación de lo simbólico. Pareciera que las redes habrían sido hechas a medida de las ultraderechas. Solamente ellas parecen saber utilizarlas. ¿O acaso esa sea la única manera de poder utilizarlas? Así entiendo que fue durante la pandemia que se generó el caldo de cultivo de la ultraderecha. Fue Milei quien supo ocupar el lugar del descontento y el odio, dándole sentido a muchos sujetos que se encontraban con un vacío del mismo. Un vacío generado por una sociedad a la deriva más la pandemia. Eso fue llenado por lo que conocemos como negacionismo. En ese entonces, recordemos, Milei decía que la pandemia no existía y que los infectólogos eran todos unos chantas. Y también rechazaba vacunarse, no sé si recuerdan. Ahora, desde diciembre pasado, un discurso perverso domina el panorama, ya que invocando a la libertad como proyecto lo que hace es combatirla. Y dicha perversión es acompañada de un ejercicio de la crueldad sin velo alguno, gozando del sufrimiento de los otros que son rebajados de su condición de semejantes y al mismo tiempo son ignorados. Una cosificación que ha llegado al punto de definir a esos otros como orcos, una especie subhumana. Hay que recordar que la crueldad anida en el psiquismo de todos los humanos y que esta disposición puede activarse en determinadas circunstancias. Ejemplos sobran. Pienso que hay que prestarle mucha atención a ese discurso y a sus adherentes, que no son pocos y son representativos, descaminados obviamente, del hartazgo y fracaso de una forma de vida que da muestras de extinción, aunque esto no signifique la desaparición del capitalismo, el cual tiene la astucia de cambiar de forma sin cambiar de fondo. Por lo menos de eso ha dado muestras hasta ahora. Una cuestión pienso que es cierta. Si el mileinato llegara a estabilizarse, y lo haría alrededor de la turbulencia que como caos hace girar todo alrededor de sí, aún de aquellos que no participamos de sus ideas, vamos a estar ante un nuevo periodo histórico, digo, si se estabiliza. Un nuevo periodo histórico imprevisible en su desarrollo, que podría implicar el pasaje de una identificación que viene siendo imaginaria a una ideología, o sea, un salto de calidad. En este punto tengo estas preguntas. ¿Qué subjetividad es la que está en juego para poder sostener este proyecto que lleva la depredación capitalista al límite? ¿Qué subjetividad va produciendo a su paso?
qué sufrimiento sobrante produce en la mayor parte de la población y qué desafíos presenta para la clínica, tal como fue durante la pandemia, eso de estar todos en el mismo barco. Tal como ocurrió en la pandemia, los analizantes y nosotros compartimos una realidad que nos afecta por igual. Una realidad que por momentos deja de cubrir lo real del sinsentido. Personalmente no eludo intercambios sobre lo que sucede. Quienes asisten a mi consulta conocen mi posición y el arte está en defender la realidad psíquica frente al arrasamiento de la misma por parte de la realidad. Estamos ante un exceso de realidad, un realismo capitalista recargado. En muchos casos se trata de trabajar a contrapelo de la decisión que produce la renegación o la fragmentación producto del splitting, defensa y consecuencia del trauma. En otros se trata de rescatar la potencialidad que habita en cada sujeto para atravesar situaciones traumáticas, historizándolas en su historia. En otros casos se trata de evitar pasajes al acto. Se trata así en la clínica de abrir una brecha en ese sinsentido y en una realidad apabullante, llena de números, de amenazas, de agresiones, pero además de la presencia de la crueldad ejercida desde el gobierno y sus adherentes, que puede llevar a una identificación con el agresor al producir una encerrona trágica. Se trata de que la presencia de este exceso de realidad no atente contra la realidad psíquica. Ante esta forma de vida traumática, que está siendo llevada al extremo en Argentina, para Bifo la salida es la deserción. Castoriadis hablaba de que todo dependía de un cambio antropológico, el surgimiento de un nuevo antropos, cuyo advenimiento no puede programarse. Fischer habla de un deseo postcapitalista. Clama por una economía comunitaria, una economía centrada en consideraciones éticas que reconocen y negocian la interdependencia con otros humanos, con otras especies y con el medio ambiente. Propone, lo cito, sobrevivir juntos y equitativamente, distribuir el excedente para enriquecer la salud social y medioambiental, interactuar con los demás de formas que fomenten su bienestar tanto como el nuestro, consumir sustentablemente, cuidar, preservar, reponer, cultivar nuestros bienes naturales y culturales, invertir nuestra riqueza en las generaciones futuras para que ellas puedan vivir bien. Tanto Castoriadis como Bifo y Fischer coinciden en la necesidad de llevar una vida frugal y sitúan al anticapitalismo como eje central, a lo que adhiero plenamente, posición que vengo sosteniendo desde siempre. Ante este realismo capitalista recargado, la única posición es la de un anticapitalismo. Esto implica la deserción de las formas políticas habituales. Ciertamente, nadie puede no ser capitalista en una sociedad que lo es. De lo que se trata es de ir gestando en el propio movimiento de institución del capitalismo formas de la subjetividad que se sitúen por fuera del mismo. Es momento de recordar, y termino con esto, que los cambios políticos más significativos de los últimos tiempos han pasado la mayoría de las veces por fuera de todo programa político, a partir de las luchas y reivindicaciones de buena parte del colectivo social, lo cual es una muestra del poder del imaginario social instituyente. Se trata entonces, en los consultorios, de promover la figurabilidad, la realidad psíquica. En las calles, promover, acompañar y apoyar la expresión del imaginario social instituyente, porque se necesita un despertar de la imaginación del colectivo. Lo que no sabemos en estas circunstancias es qué forma va a tomar, ya que siempre trabaja subterráneamente. Pero nuestra tarea es ayudar a que pueda manifestarse. Gracias, Yago, gracias, Alicia. Le daremos lugar al debate y al intercambio con las modalidades siempre, levantando la mano los que están acá y la mano del sistema Zoom para los colegas que están en forma virtual. Lo que sí hay un pedido especial de los presentadores es de que la participación sea acotada de manera de dar lugar a que todos podamos hablar. Así que en todo caso, si alguien tiene mucho para decir, dice una parte y después, bueno,
habrá una segunda vuelta para poder seguir charlando. Así que bueno, sí. Eh, bueno, me gustaría que abran ustedes la discusión y hagan el contrapunto que esperamos respecto de las posiciones de cada uno respecto del eje, de si mutación sí o no, y en todo caso, cuáles serían aquellos indicadores o aquella puesta en marcha desde el punto de vista metapsicológico que podría dar lugar a una eventual mutación en la que yo personalmente no creo, pero me gustaría escucharlos. Lo único que quería decir brevemente es que en la descripción que hace Yago, por momentos, aunque después lo matizás de una manera clara al final, yo echaba de menos en la descripción del arrasamiento, con toda esta descripción absolutamente coincido, pero parece que no hubiera, porque todavía no tiene una forma expresiva demasiado clara y sobre todo no es contundente, la idea de conflicto, porque todo este arrasamiento, todo lo traumático, este cambio por momentos de paradigma, ya fue dicho esto hace muchos años, creo que por Maleval, del paradigma neurótico al paradigma perverso, anclado en la desmentida, en vez de la represión secundaria, me parece que es una descripción como sinecdóquica, si se puede decir, una parte por el todo de lo que ocurre en el contexto o en el concierto social, porque el conflicto está, como vos decías al final, de manera subyacente, amorfa, sin una forma contundente, como puede llegar a eclosionar en algún momento y como ha pasado en la historia local y universal, ¿no? Solamente. Sí, no sé si quieren contestar o esperamos. Sí, allá no, no. Ah, bueno, Berta. Ah, perdón, no te vi. Pablo. Hola. Me pareció muy bueno la presentación, sobre todo la de Yago. Yo lo vengo siguiendo a Yago. Pero digo, me parecía, o quería preguntar, ¿no? Dentro de este panorama también hay nuevos actores, digamos, dentro de lo que es el gobierno actual, digamos. Unos son las asambleas barriales, que hay más o menos 80 en todo el país. En general tienen un funcionamiento de democracia directa, o sea, de autonomía, que me parece que es muy interesante pensar, digamos, como que hay contratendencias a esta situación de lo que es el gobierno actual. Y también otro ejemplo que para mí es interesante es lo que se llama el colectivo Unidos por la Cultura, que también tiene un funcionamiento democrático y, digamos, autónomo, que me parece que también, digamos, son actores nuevos que están, de alguna manera, marcando una tendencia nueva frente también a un sector que vive como rutinariamente la situación que estamos viviendo, ¿no? Como que, digo, no me refiero a los que acuerdan con el gobierno, sino, digamos, de lo que sería la oposición, que lo vive como, bueno, yo sigo mi vida y listo, digamos, ¿no? Entonces, me parece que hay síntomas interesantes y, bueno, ¿qué opinan acerca de eso? No, pensé que primero iban a contestar. Voy para...
Primero quiero felicitarlos porque la verdad que me pareció excelente la ponencia de los dos. La verdad que va bárbaro. Y yo quería solamente una preguntita hacer a Yago. Yo quería que me aclares más. ¿Qué significa para vos el exceso de verdad? Que hablaste un par de realidad, perdón. El exceso de realidad. Me gustaría como que lo amplíes un poco más. Ahí está, ¿no? Sí. Eh, yo creo que si algo puede generar un conflicto, que es lo que le preocupa a Alberto un poco, justamente lo que va a surgir de las asambleas. ¿Sí? En ellas es en lo que más confío. ¿Por qué? Voy a decir por qué. Yo creo que el gobierno de Milei es el retorno como farsa de lo que fue la dictadura, pero al mismo tiempo lo que no se terminó de resolver en 2001, ¿sí? Y que adquirió su forma sintomática en el kirchnerismo, ¿sí? Una forma de resolución. eh, con preocupación vengo escuchando a aquellos que dicen que la idea es que este gobierno se estrelle para después, no, bueno, volver a copar la parada, cosa que me parece trágica, por decir algo, ¿no? Eh, así que cuando yo pienso en conflicto, Alberto, pienso en algo que se da en las calles abiertamente y de modo masivo, o a nivel cultural también de modo masivo. Por ahora vemos pequeñas manifestaciones. Eso es lo que yo creo que hay que apoyar, justamente. Creo que, por eso yo digo, acá de lo que tiene que haber es una deserción de la forma política habitual, de los partidos políticos que todos conocemos, ¿sí? Que nos han llevado a esto. Creo que hay que reconocer eso. ¿M? Por ahí no hay salida. El exceso de realidad me hace acordar un poco a Goya, ¿no? En su cuadro Los sueños de la razón, ¿sí? Crean monstruos. Es decir, el exceso de realidad es algo que se viene dando ya desde antes de esto que sucede ahora y tiene que ver con la forma que ha tomado el capitalismo y que ya Benjamin describía hace más de 100 años, ¿no? En términos de que era inasimilable la cantidad de estímulos que se producían en el día a día en la forma de capitalista de entonces, que tenemos que pensar que se ha acelerado de una forma increíble y además en el reino de lo digital, todos vemos que estamos sometidos todo el tiempo a una cantidad de estímulos que no podemos procesar. Por eso hablo de la claudicación de funciones del yo, ¿no? Y siempre pienso que así como con el yo no alcanza para un psicoanálisis, sin el yo no se puede, ¿no? Es decir, porque es la instancia elaborativa, es la instancia que puede ligar, que puede, bueno, generar todo lo que ya conocemos que puede generar, es la instancia por excelencia elaborativa. Bueno, ¿querés vos, Alicia? Dice, sí. No, mientras te escuchaba pensaba como que en esto de contrapunto, capaz no desde el punto de vista de estar en desacuerdo, sino capaz desde prestarle atención a distintos aspectos de la situación, ¿no es cierto? Pensaba que, por un lado, coincido con vos que el conflicto puede ir apareciendo así en las calles, o como decía Pablo, con las asambleas, con estos movimientos, pero al mismo tiempo me da la impresión que en términos del conflicto como una situación que motoriza a un sujeto, como un conflicto interno, eso me parece que está como escaseando mucho, ¿no? La cuestión del conflicto intrapsíquico, ¿no? La cuestión del sujeto pudiéndose debatir entre distintas tendencias de sí misma, ¿no? Lo cual es complejo de varios puntos de vista, incluso porque creo que cuando no hay, el sujeto no tiene conflicto, tiene menos posibilidad de ponerse de acuerdo con otro que piense diferente también. Hay algo ahí que de alguna manera lo inhabilita a poder relacionarse con alguien diferente porque no ha podido aprender a gestionar con los diferentes aspectos de sí mismo también, ¿no?
Entonces creo que ahí hay una articulación que me preocupa mucho. La otra cuestión en la que yo coincido con vos con respecto a la pandemia, y pensaba aspectos que son de alguna manera complementarias, me parece que la pandemia tuvo y sigue teniendo efectos terribles, y de entrada uno de los más preocupantes, que creo que es la primera vez, yo de historia no sé, pero no se me ocurre otra, porque hubo otras pestes, pero la gente no sabía de cómo se contagiaba, ¿no? Creo que es la primera vez que, habiendo una situación a nivel mundial conflictiva, peligrosa, angustiosa, el cuerpo del otro no era un refugio, sino un peligro, ¿no? El abrazo no era algo que nos iba a calmar, era algo que teníamos que temer, ¿no? Lo cual consolidó la idea de que el otro es peligroso. Me tengo que preservar del cuerpo del otro, no hay un otro que sea un refugio, ¿no? Me tengo que aislar. Eso es una primera cuestión que me parece gravísima, realmente gravísima, y que profundiza muchísimo esto de la indiferencia y demás, y la crueldad. En eso yo recordaba cuando vos hablabas la presentación de Derrida con Estados Generales del Psicoanálisis, donde él plantea que es el tema central del psicoanálisis, la crueldad, ¿no es cierto? La crueldad y sus coartadas, ¿no? Y que una cuestión que también me parece a mí muy importante es poder trabajar qué es lo que va en contra de la crueldad, qué es lo que posibilita, ¿no? Esto de que yo decía con el trabajo, ¿cuáles son los requisitos para que se pueda contrarrestar la crueldad? Tiene que haber algo en relación a la presencia de la corporalidad del otro, ¿no? Me acordaba un texto de, miren la antigüedad, de Rodríguez, en las obras completas de Klein, ¿no? Donde él habla en la clínica con un niñito de 3 años y medio. Y en un momento dice que el niñito le clavaba un cuchillito de plástico a la figura de plastilina. Y que él entendió lo que pasaba cuando él también clavó el cuchillito y se dio cuenta que el nene se asustaba de lo fácil que era destruir al muñequito, ¿no? Que recién cuando él lo hizo. Entonces yo pienso, realmente la tecnología ha ido escamoteando el cuerpo. Ya el teléfono hizo que la voz se separara del cuerpo, ¿no es cierto? Las redes hicieron que la imagen y la voz se separara del cuerpo. Además, las redes creo que hacen otra cosa también gravísima en mi gusto, en mi opinión, mejor dicho, porque gustarme no me gusta, ¿no? Que ofrecen la estructura típica del bullying. Cuando hay una situación de bullying, no hay una situación de un acosado y un acosador. Hay un tercer elemento fundamental que es el público, ¿no? Cuando se trabaja con esas situaciones en una escuela, se busca desactivar el público. Las redes te garantizan el público. Las redes te garantizan que vos vas a tener el público ahí. Está la triangulación, te invitan. No está el cuerpo del otro, de manera que yo lo puedo destruir sin nada que me haga, ¿no? Claro, hay anonimato, no hay consecuencias y hay público, ¿no? Esta cuestión del cuerpo, incluso el otro día, bueno, fui a ver, cosa que muchos deben haber hecho, Zona de Interés, y después releí el libro que ha escrito Hoss. No me privé de nada, fue maravilloso. Pero una cosa que me impresionó es que uno de los motivos que él da para haber hecho las cámaras de gas es que muchos SS se suicidaban. Y no creo que fuera porque tuvieran empatía con el pueblo judío, sino porque esta cuestión de matar, estando el cuerpo ahí, la sangre, el sufrimiento, los gritos y demás, les era insoportable. ¿Comprenden? Entonces, buscar una forma del anonimato, preservarlos de eso. Entonces, a mí me parece que esta cuestión, incluso me llamó la atención, que Pasolini dice que uno de los rescates de esta situación es la sensorialidad. Dijo también habla de la sensorialidad. Diego Sturval también, ¿no? Hay algo ahí de la convocatoria a los cuerpos, como aquello que nos podría permitir la empatía que puede hacer dique a la crueldad, ¿no? Porque esto, como decía, si es anónimo, al otro no lo veo en su sufrimiento, ¿no? Cuando venía en el auto, comentaba con Liliana y con Vanessa, un libro, una novela, ¿no? Pero que a partir de eso yo me había puesto a buscar, aludían a lo que se llama el desafío del queso. Yo dije, ¿esto qué es? ¿No? Lo busco en internet y el desafío del queso, búsquenlo,
si quieren horrorizarse, es un desafío que circuló en determinado momento pidiéndole a los padres que le tiraran en la cara a los niños pequeñitos una feta de queso. Entonces uno ve bebés en la sillita alta, 8 meses, 9 meses, llorando, y que de repente, ¡pum!, reciben una feta de queso en la cara. Y los padres riéndose y filmándolo. Y ellos mirando con una cara de perplejidad, imagínense, medio de horror, ¿no? Yo digo, hay una cuestión ahí de aprendizaje permanente de la indiferencia, porque ni siquiera es, bueno, con el diferente, es con mi hijo, ¿no? Y como eso uno encuentra muchas cosas. Entonces me parece que esto de la corporeidad, que incluso ha alejado la época de las bayonetas y tenías que clavarle el cuchillo al otro, ¿no? A la época de que basta con mandar un dron, no me entero de nada, transformo todo en una especie de historieta. Creo que ahí hay un tema muy fuerte, ¿no? Y que incluso, no sé si en forma muy directa, pero lleva a algo que realmente creo que tenemos que insistir, que es la recuperación de dispositivos grupales, de dispositivos donde el otro esté ahí, ¿no? Realmente, como no de cada vez escamotear más el cuerpo. No se escucha. No se escucha. En los que estamos en Zoom no escuchamos. No. Ahora sí. Ah, bueno. ¿Entendieron bien eso? Bueno. No, después me parece que una cuestión interesante, un contrapunto interesante entre ustedes, es que me parece que hay una diferencia en lo que planteaba Alicia y lo que planteabas vos, Yago, en cuanto a en qué medida o hasta dónde es posible pensar que las transformaciones sociales y culturales, indudablemente en curso, algunas que todavía no terminamos de entender del todo, si efectivamente nos obligan a repensar lo más esencial del funcionamiento psíquico, digamos, del aparato psíquico, para decirlo. Me parecía que Alicia puso el acento más en que lo esencial del funcionamiento psíquico en una perspectiva psicoanalítica, freudiana, sigue vigente, y me parece que tu planteo, Yago, le otorga a la realidad que se viene desplegando desde hace algún tiempo y acentuando con ciertas características la posibilidad de transformar efectivamente algo del orden del funcionamiento psíquico de base. Creo que ahí hay una diferencia que es interesante y que es interesante de debatir, ¿no? Es retomar. La otra cuestión es cuando hablaban del cuerpo, vinculándolo con la retirada del cuerpo que implica la digitalidad y otras cosas que mencionaron, lo cual es totalmente cierto. Pero no alcanza con la digitalidad meramente, sino con los usos que se hacen de la digitalidad. Porque con la imprenta y la expansión de la escritura también hubo una retirada del cuerpo y hubo un crecimiento y una riqueza del arte, de la ciencia y una expansión al conjunto de la población, a muchos sectores de la población que todavía estaban totalmente apartados del mundo cultural. El Renacimiento en adelante, la imprenta es una revolución, digamos, de la realidad que transforma la vida social progresivamente.
e implica la genialidad del cuerpo en relación al creador de la obra o al que hace la obra. Cuando uno está haciendo una novela, el único cuerpo que está ahí es el que está leyendo, pero el texto ausenta y convoca la imaginación a través de los personajes o las demás cosas que nos presenta. Así que ahí hay que ver un poquito cómo anudar, me parece a mí, por lo que pude entender escuchando los dos complejos discursos que desarrollaron. Bueno, tengo alguna que otra cosa más para decir, pero creo que hay otros que comentar, así que... Bueno, aclarar sobre la vastedad, complejidad que encararon es para reafirmar porque es una apertura al año que implica el trabajo del año, la cantidad de temas que fueron, por los que fueron circulando. Yo voy a aprovechar lo que dijo Juan Carlos. Me parece que ahí el debate con respecto a cómo entendemos el aparato psíquico es un debate. Porque yo estoy de acuerdo que los elementos que vos, Alicia, planteás como elementos constitutivos no cabe duda, pero creo que eso es la reformulación que esos elementos constitutivos tienen en el interior de la construcción de un sujeto, le dan otro valor y van conformándose muy probablemente de otra manera. Y digo muy probablemente porque la dimensión tecnológica es una función completamente singular, con un formateo particular, con una estructura particular, que borra lo que recién traía Juan Carlos, lo que fue la era de Gutenberg. Es decir, hay un mundo de la palabra que se ha quebrado. Se ha quebrado de un modo temible, en el cual el dispositivo es una fuente y un elemento que favorece ese quiebre. Ahora, cuando hablaste del cuerpo y los drones, recordaba que mi viejo siempre decía, no sé citando a quién, que cuando se inventó la pistola se acabaron los valientes. Y esto tiene algo de cierto hoy en su forma extrema. No hay el que mata desde un dron a una población entera, aparentemente juega con un videojuego. No en vano, muchos de los videojuegos que se arman en Estados Unidos para los sistemas de guerra los practican los chicos y los arman los chicos. Es decir, se construyen en el interior de un espacio lúdico. Y digo espacio lúdico para volver al tema del trabajo, que vos trajiste. Yo hace años presenté un trabajo sobre sublimación en el trabajo y trabajo en la sublimación, en el cual rescataba a Marx, porque Marx retoma no solo el trabajo enajenado, sino el trabajo como constitutivo. Y la dimensión lúdica del trabajo constitutivo del sujeto, de alguien en su vida, es algo que el capitalismo expropia de un modo brutal. Creo que en ese sentido, también coincido con Juan Carlos, no alcanza con explicar desde la tecnología lo que está pasando. La insistencia de Yago con respecto a las peculiaridades del capitalismo son totalmente válidas desde mi punto de vista. El problema no es la tecnología, el problema es el capitalismo y la tecnología, que hace de esa tecnología que fue inventada con un fin supuestamente benéfico y democratizante en los primeros soñadores de Silicon Valley, en un instrumento de hoy los fondos Twitter dominando el universo. Con lo cual, aquí hay una tensión de temas que van desde lo subjetivo hasta algunas discusiones que son casi de orden sociológico-político. ¿Qué sé yo? Yo la verdad no soy tan confiado en que el universo asambleario nos salva, aunque me encanta el universo asambleario. Pero la experiencia política desde los últimos 50 años viene siendo al respecto bastante endeble en ese sentido. Tenemos una acumulación de derrotas de todos. No es posible enunciar ninguno desde algún lugar de victoria, porque el capitalismo ha arrasado.
El problema es que el capitalismo es suicida. Esto lo escribí una vez en el psicoanalítico, porque el tema no es el problema de que nos destruye el mundo. Y en ese sentido, el problema de si hay una mutación antropológica, se ubica en otro contexto que hoy por hoy, no en vano, se plantea como lo que llaman tecnoceno. Es decir, una transformación tal que tenemos que pensar si el ser humano como tal tiene posibilidad de subsistir y cómo. Creo que en ese sentido el rescate de la dimensión del cuerpo en términos amorosos, no en el cuerpo como un lugar de ejercicio de la crueldad, sino en ese espacio amoroso, es un desafío difícil, pero por otro lado es la única esperanza. Porque si eso no se logra, no hay ninguna posibilidad de que los arrasamientos subjetivos que existen en formas masivas no sean apropiados por otras subjetividades y otros modos de simbolización. Porque yo no estoy tan de acuerdo que haya de una especie de desaparición de la simbolización en general. A ver, la derecha tiene formas de organizar símbolos, organizar funciones, organizar metáforas, organizar discursos, y con esos discursos trabaja. Porque si no nos planteamos como una especie de dueños de la simbolización frente a aquellos que no la tienen. No, el gran capital es una máquina de producir simbolizaciones que tienen capacidad criminal brutal y de enriquecimiento de ellos mismos y de creación de una sociedad de una injusticia atroz, pensada en términos casi distópicos. Entonces me parece que hay como una serie de debates, es una suerte que yo haya pedido 2 reuniones para presentar este año seguidas, porque en la cantidad de temas que se formulan, creo que plantean tanto cuestiones de índole específicamente sociales, sociológicas, y problemas de índole psicoanalítica. Y ahí tenemos un drama, porque nosotros nos ocupamos de lo singular en los consultorios, y al mismo tiempo lo social está en el consultorio y está en nuestras cabezas. Con lo cual, cómo se inscribe en el interior de nuestras cabezas, en el consultorio, lo social, es el desafío que tenemos de cómo lo tratamos o lo destratamos y con qué categorías teóricas. Creo que en ese sentido, las categorías digamos, de aparato psíquico, en términos de inconsciente, pulsión, represión, etcétera, son totalmente válidas, pero creo que no son insuficientes y en ese sentido el planteo de que algo del yo es crucial. Vamos, vamos, vamos. ¿Derecha? ¿Lista? Venga, ahí está, ahí está. Casamiento. Hola. No. ¿Cómo? No, quería rescatar algunas cosas que estuvieron circulando. Por empezar, lo que vos decís sobre el conflicto diría que es lo central en esta noche, ¿no? ¿Por qué es lo central? Porque una subjetividad sin conflicto ya nos plantea un problema enorme a nivel de la conformación del aparato psíquico. Es una subjetividad que choca contra lo que sería la Carta 52, la segunda tópica, el conflicto entre instancias, ¿sí? No aparecen, pero además es una cuestión interesante también a nivel generalizado, a nivel social, ¿no? ¿Qué conflicto hay hoy? ¿Cuál es el conflicto? ¿Sí? ¿Podemos ver realmente un conflicto? Vemos, como decía antes, pequeñas manifestaciones, ¿sí? Yo lo que decía de las asambleas es que es el lugar donde surgen cuestiones que a mí me resultan de interés y donde puede surgir alguna cosa. Es cierto que todas las formas políticas de los últimos, no 50, sino 100 años, finalmente han fracasado. Y tenemos que detenernos, entiendo yo, en esta idea de conflicto, no solo en el consultorio, sino
en la vida cotidiana. Pero el conflicto tiene que ver con muchísimas cosas, como por ejemplo, ¿cómo puedo yo adherir a una idea política, por ejemplo, que en los hechos se está demostrando lo contrario de lo que propone? ¿Mm? ¿Cómo puede ser que, es una gran pregunta, ¿no? Entiendo yo, que Milei tenga tanta aceptación, porque esto lo tenemos que aceptar, no podemos fingir demencia con esto. La mayoría de la población apoya esto, ¿sí? El conflicto, si hay, es un conflicto en las márgenes, no es un conflicto central, por lo menos por ahora no lo es, ¿sí? Vivimos por ahí en un microcosmos nosotros, relacionados entre nosotros, valga la redundancia, y con algunos, y con pacientes, y con conocidos, y con familia, pero somos muy pocos. La gran mayoría de la población está a la expectativa o apoya directamente. Por eso yo digo, acá el análisis de la subjetividad es central, hasta para la práctica política. ¿Qué subjetividad se fue creando? ¿Mm? ¿Qué es lo que ha ido pasando? Eh, la cuestión de lo digital, por ejemplo, que traía Juan Carlos y retomó Oscar, y con esto cierro este párrafo. El problema está que la imprenta Gutenberg era una invitación al desarrollo del pensamiento, y lo digital es todo lo contrario. ¿Mm? Destruye la intimidad, claro, la intimidad que generó, bueno, un poco de esto hemos hablado en distintos momentos, ¿no? Incluso las redes, sí, las redes digitales, a eso me refiero, sí, sí, sí. O sociales, entre comillas. Un pequeño comentario nada más en relación a esto, no, no te preocupes, de la tecnología. Yo estoy de acuerdo que no es la tecnología, sino el uso que hace el hombre de la tecnología. Lo que pasa es que me parece que los grandes capitales financieros, con el telégrafo y el correo, no tenían posibilidad de tomar el poderío que tienen ahora, ¿no? Que pueden hacer movimientos de capitales absolutamente por todo el mundo en un segundo, ¿no? Entonces no es que la culpa la tiene la tecnología en sí, sino que el uso que hace el hombre posibilita eso, ¿no? Y retomaría esto de que sí, yo creo que la imprenta fue una cuestión sumamente importante, pero en realidad dio origen a la subjetividad que posibilitó al psicoanálisis, porque dio origen a la posibilidad de la intimidad del sujeto. En lugar de los relatos orales, descubrió que podía leer, y además podía leer para adentro, no en voz alta, y ese es el momento que se constituye la idea de que tengo un interior que piensa. Y yo creo que ahora las redes sociales van en contra de eso. Destruyen la intimidad y terminan destruyendo la idea, o atentando contra la idea del espacio mental, ¿no? Entonces creo que son momentos de viraje muy fuerte, pero me parece que van en dirección opuesta. Y en relación a esto, Alicia, diría que toda cultura necesita implementar una política para la pulsión. ¿Mm? Esto es así a lo largo de la historia. Porque el gran problema humano es la pulsión. ¿Qué hacemos con la pulsión? ¿Eh? ¿Cómo se dirige? ¿Cómo se sublima? ¿Qué pasa con la pulsión? El problema actual se ha pasado de una política para la pulsión a la pulsión como política. Creo que este es el gran cambio de paradigma. Ahora es la pulsión como política. La pulsión se tiene que descargar, a eso me refiero. En el consumo, en la hostilidad, en las redes sociales, ¿sí? Ahora, Mariana, después Sí. Dani y después Magda. Bueno, les agradezco un montón. La presentación va a dar para muchísimo. Se abrieron una cantidad de cuestiones que vamos a tener que ir retomando. Por suerte tenemos un año por delante. Para mí particularmente hay una zona de confusión que voy a necesitar ordenar, pero no hoy, que es una pregunta respecto al lugar del cuerpo. En esta paradoja, me parece, en donde definimos que lo invariante, lo que impide que hablemos de mutación antropológica, por ejemplo, tiene que ver con sexualidad y pulsión, y al mismo tiempo estamos hablando de una deshumanización acompañada de una distancia con la corporeidad, una descorporización del humano. Entonces, ¿cómo? Bueno, y ahí estaba. Yo pensaba entonces, si es una distancia con el cuerpo, es una distancia con el cuerpo sufriente, que
quizás ambas pueden tener su propia complejidad, pero me parece que lo que entra en contacto con la idea de crueldad es la distancia con el cuerpo sufriente, que el contrapunto lo armaba Ulloa con la ternura, ¿no? ¿Cuál es el antídoto, ¿no? Que es la ternura. Entonces me parece que el lugar del cuerpo va a ser objeto de debate y de pensamiento acá, porque creo que realmente anida ahí una pregunta respecto de cuáles son las marcas de una potencial mutación antropológica y si tendremos que recurrir cada vez a conceptos más abstractos, incluso en la paradoja del cuerpo, pulsión como conceptos abstractos, para pensar lo que no muta. Es decir, si cada vez tendremos que recurrir a conceptos más alejados de la realidad para ir encontrando lo invariante, casi como si tuviéramos un pensamiento estructuralista, ¿no? En vez de un pensamiento historicista. Me parece que en la medida en que tengamos que ir recurriendo a conceptos anclados en sectores abstractos para pensar lo invariante, ahí tendremos que empezar a cuestionar nuestra propia idea de lo que no varía, ¿no? Y por otro lado pensaba como lo problemático, la paradoja de que nosotros que compartimos estas consideraciones que trajeron ustedes, estemos utilizando la virtualidad como un método de aproximación al sufrimiento humano, donde hay una lejanía con el cuerpo muy considerable, ¿no? Como que quizás tengamos que también poner en consideración por qué hemos terminado de sentirnos cómodos de alguna manera, ¿no? O que hemos considerado posible que nuestra herramienta continúe su curso en esta nueva modalidad de tanta distancia, ¿no? Bueno, retomo lo último que decía Mariana, que me lo robó. Sí, yo me di cuenta. Ante todo, me pliego a las felicitaciones y cuando ustedes hablaban de conflicto con Adriana hicimos un chiste que estamos habitados por exceso de conflictos. Entonces, y a partir de la presentación de ustedes yo nombro conflictos, contradicciones, que no las vamos a resolver hoy, pero me gustaría trabajarlos durante todo el año. Mientras los escuchaba, se me presentó un libro que Alicia, no me acuerdo cuándo lo nombraste, durante el verano, que era el de Stefan Zweig, del mundo de ayer, y a mí me da miedo que nosotros estemos habitando el mundo de ayer, ya no en 1930 y pico, cuando lo escribió, sino en el 2024, ¿no? Que añoremos un mundo de ayer que ya... por ejemplo, el tema de las tecnologías. Es verdad que la tecnología separa cuerpos, pero Tinder une cuerpos. ¿Y, y cómo resolvemos eso? Los cuerpos se separan, pero se unen por las tecnologías. No, bueno, el Tinder puede convocar a los cuerpos. Son cosas que tiro. El domingo 24 de marzo, aparte de un cumpleaños de una persona que habló recién acá, va a haber una marcha multitudinaria en la calle, que esperamos que sea, pero recontra multitudinaria, que tiene mucha, no sé, mucha convocatoria a través de las redes sociales, ¿por qué no? Entonces, no sé, yo digo, si no puedes contra lo digital, únete a ellas, pero únete a ellas de un modo que nos sirva a nosotros, porque si no, nos encerramos en este mundo de ayer, que yo creo que tenemos que tener mucho cuidado de no encerrarnos. Bueno, no sé, dejo acá porque sé que estamos sobre la hora. Bueno, me sumo al agradecimiento y
y el elogio que realmente han dos trabajos extraordinarios que son como una especie de programa de trabajo para todo el año y un poco más también tal vez. Quería hacer un breve comentario. Hay algo que me acuerdo que lo escribí en el 2010 en el psicoanalítico respecto de, que creo que era un título así provocador, Viena del siglo XX, Buenos Aires, siglo XXI, y planteaba la preocupación de que estos cambios en la subjetividad produjeran cambios a nivel de la constitución del psiquismo. Yo descarto la idea de una mutación antropológica en los mismos términos que lo planteaba Alicia, en el sentido de que mientras sigamos siendo sujetos con inconsciente, vale decir, sigamos siendo humanos, vamos a tener que seguir lidiando con una cantidad de cuestiones, por más que los cambios en la subjetividad hayan sido absolutamente notables. Ahora, a nivel del funcionamiento de los sistemas psíquicos que nos habitan en la tópica, toda esta cuestión de la digitalización, de la crueldad, de todo esto, a mí me parece que produce trastornos y modificaciones, algo de esto decía Yago, a nivel del pensamiento. Y el pensamiento es la herramienta que permite recapturar elementos del inconsciente y hacer procesos elaborativos. Ahora, si el pensamiento está todo el tiempo bombardeado por los modos de funcionamiento de las redes, por los traumatismos acumulativos, por todo esto, estamos al horno, porque un poco lo planteaba Yago, estamos con una dificultad enorme para producir los rehusamientos a lo pulsional, que es lo que nos da trabajo toda la vida, el destino, digamos, de simbolización, el destino de ligazón, de lo pulsional, que es el trabajo psíquico de toda la vida, está muy complicado. Y a mí me parece interesantísimo que abramos esta cuestión como trabajo incluso de investigación en el colegio. ¿Qué observamos en los consultorios en este sentido? Y creo que esto también tiene que ver con que el conflicto neurótico tiene que haber un aparato que permita alojar el conflicto neurótico, que es lo que vemos cada vez con mayor como un mayor aplanamiento en el consultorio. Bueno, tengo más, pero... Diego Venturini, que está por allá, o allá lo vemos. Dale, Diego. Acá estoy. ¿Cómo les va? Buenas noches. Toma la palabra. Bueno, ¿me escuchan bien? Bueno, buenas noches. ¿Cómo les va a todos? Agradezco mucho la presentación. Es muy rica y abre muchísimas puertas. Como saben, vengo trabajando hace bastante sobre el tema de la tecnología y también he publicado algunas cosas en la revista del psicoanalítico. Y esto es una charla que venía teniendo hace unas semanas con Alicia, también podría decir. Creo que hay cuestiones muy interesantes a pensar. Retomo desde la idea que planteó Oscar hace un ratito. Él planteaba la idea de el capitalismo que toma el cuerpo, ¿sí? Desde la idea de lo marxista, ¿no? Que toma el cuerpo y se lo apropia, ¿sí? Creo que después pudimos ver, en base a algunas cuestiones ligadas a el manejo y la manipulación del marketing, la publicidad, etcétera, que se fue tomando el inconsciente y hay muchas cuestiones que se han generado como un automatismo y está bastante tomado el tema de la pulsión. Y hoy lo que veo que con la tecnología, con los avances, es que van hacia la conciencia. O sea, ya el cuerpo, yo en cierto sentido lo doy, por un lado, el cuerpo en cierto sentido no les importa. Importa hoy tomar las funciones conscientes para, de alguna manera, manejar aún más nuestros deseos para ir a comprar algo, para
vendernos alguna cuestión. Pero eso tiene un efecto que se ve en la desorganización y a nosotros nos hace un ruido. Acuerdo con lo que decía Daniel recién, tenemos que estudiar esta tecnología, nosotros tenemos que saber de inteligencia artificial, tenemos que meternos con esto, porque en los consultorios vamos a encontrar un montón de cuestiones y nuestra teoría es básicamente una teoría del conflicto. Freud nos plantea que la teoría es, la base es el conflicto. Entonces, ¿dónde queda el conflicto cuando a veces no aparece un conflicto en el consultorio? ¿Sí? Cuando uno ve que hay un conflicto en puerta de un paciente que te cuenta algo, o yo que trabajo mucho con niños y con orientación a padres, unos padres, como expuse el año pasado, que no ven como conflictivo el uso del celular. Lo pregunto en las admisiones y sigue pasando. O sea, es como importante, porque yo se lo doy porque tengo que cocinar. Entonces, hay un exceso de realidad desde el punto de vista de lo que planteaba Yago, pero en cuanto a la cantidad de estímulos, y eso nos deja bastante atontados en cierto sentido, ¿no? Golpeados por los estímulos, y no estamos como con poca reacción. Hoy, hablando en términos futbolísticos, digo, el partido se está jugando a la inteligencia artificial. Entonces tenemos que investigarla porque todavía están haciendo pruebas que están a nuestro alcance. En un tiempo más no vamos a tener acceso a eso. Por eso propongo seguir estudiando y trabajando estos temas, porque a mí me interesa también esto de las variantes y las invariantes, ¿no? ¿Qué cosas quedan en pie hoy? ¿Sí? Las pulsiones, bueno, acuerdo con lo que decía Yago, la pulsión hoy es el centro de la política y no la política como un manejo de la pulsión. Pero, ¿dónde está basado eso? Está basado en una degradación sistemática de la conexión que se va haciendo a través de las tecnologías y de la degradación de la comunicación en sí, del valor, de la pérdida del valor de la palabra. Yo no creo que no haya simbolización, yo no creo que la palabra esté perdida, sino que la palabra se centra en un grupo de sentidos distintos. Entonces me parece que es un desafío para nosotros este año trabajar estos temas. Bueno, Ok, hasta acá. bueno, gracias. Bueno, Alicia y Yago. Sí, como para aclarar algunas cosas. Yo no estoy para nada en contra de la tecnología. Lo que pienso es que así como cuando la tecnología actual está cooptada por el capitalismo, le permite un crecimiento sideral, ¿no? Facebook comenzó como una red social y ahora es una red comercial, ¿no? Donde usa los algoritmos para poder vender y demás. La tecnología, además, inteligencia artificial es mucho más que lo que decimos ChatGPT. Permite unos avances en la ciencia enormes, en todo sentido, ¿no? Y a pesar de todo lo que hemos dicho, yo creo que en los últimos 100 años el mundo está mejor. El hombre no, pero el mundo está mejor. En el sentido, hay organizaciones supranacionales que no existían hace 100 años. Hay una abolición de la esclavitud. Existe el hombre siempre se las arregla para transgredir, pero hay una cantidad de avance. La mortalidad ha disminuido muchísimo. Si ustedes ven lo que fue la peste negra con la mitad de Europa muerta y lo que fue el porcentaje con el COVID, ¿no? Bueno, yo creo que eso tampoco hay que dejarlo de lado, ¿no es cierto? Yo eso lo quiero también eh, recordar, ¿no? O sea, la cuestión de que se puedan ir armando leyes, más allá que después se transgredan, todo lo que querramos, ¿no es cierto? Pero no es lo mismo que sea válida la esclavitud a que haya trata de blancos y es ilegal. A mí me parece que son cambios importantes para sostener, ¿no? Hace poco con un paciente me pasó que remontándonos a un conflicto de él con el dinero y a la genealogía, me sale con un bisabuelo que sí, que ganó mucha plata porque tenía unas propiedades. Y después me dice, bueno, tenía una fragata con la que traía esclavos de África. Entonces, ¿no? Que además fue muy impactante porque yo venía diciéndole algunas cosas que eran pirateadas, ¿no? Empezamos a ver apareció que era en serio, ¿no? Pero era en serio, pero en ese momento no era un desprestigio para ese bisabuelo esto, era una fuente de riqueza, esa nuda vida que, bueno, que traían barcos, ¿no es cierto? Yo creo que en ese punto
Si lo hiciéramos una analogía media artificial, hemos avanzado en ese sentido, ¿no es cierto? Pero siempre se lidia con lo pulsional. Y en ese sentido, como el capitalismo toma cada una de estas cosas a su servicio, porque la inteligencia artificial permite que la ciencia avance muchísimo, pero se propicia aquello que va a dar ganancia, no se propicia lo que no va a dar ganancia. Entonces el problema es ese, no la tecnología en sí. A mí me parece que esto lo quiero rescatar. Y lo que vos decías de Zweig, que me encantó el libro, y decías lo de 1920, hay una cosa muy interesante con respecto a esos años, que el otro día lo comentábamos en una presentación conjunta, en los años 19, 20, 21, que fueron durísimos, con una inflación que nosotros somos una maravilla directamente al lado de esa hiperinflación. La reacción de la sociedad, una de las cosas que fue divertido en un punto es que los jóvenes dejaron de usar los artículos determinantes, el, la, lo, usaron todo neutro. No inventaron el lenguaje inclusivo, pero usaron todo neutro para anular los géneros como diferencia. Empezaron a anularlos también con la ropa, ¿no? Anular los géneros directamente, ¿no? Exacto. Baby Lo Merlin se ve bien, ¿no es cierto? Que es interesante pensar esas cosas, porque a veces uno siente que hay algunas cosas que son absolutamente novedosas y de repente resulta que no son tan novedosas, ¿no es cierto? Y que un ejercicio que hice, que lo comentaba en ese momento con Yago, es fijarme qué escribió Freud en esos años, ¿no? Decir, ¿qué escribió Freud en esos años? Escribió El historial del hombre de los lobos, que por supuesto él trabaja todo lo metapsicológico, pero está hablando de un aristócrata que cae en desgracia y tiene que caerse hacia el proletariado, ¿no? O sea, de algo absolutamente afectado por lo social, ¿no? Escribe ese historial, escribe Psicología de las masas, ¿no? Y análisis del yo, y escribe algunas cosas más cortas, digamos, sobre la telepatía, que era uno de los fenómenos muy el ominoso, ¿no? Y el más allá también. Pero digo, estas otros, que es como que está haciendo tanto un análisis minucioso, metapsicológico sobre un paciente, que si uno ve toda la historia del hombre de los lobos, es una subjetividad muy particular y una subjetividad que deja de existir, el del aristócrata, ¿no? En esa época, y escribe Psicología de las masas. Entonces eso me parece como interesante el psicoanalista en su época, ¿no? Esto nomás. Les agradezco todas las intervenciones. Si se trata del psicoanalista en su época, justamente, ¿no? De eso es lo que estamos intentando. Creo que este sería el trabajo del año también, ¿no? ¿No? ¿Qué época es esta y qué es un psicoanalista en esta época? Y yo creo que hay que animarse a pensar en que podría haber una transformación radical del aparato psíquico, como hipótesis, como algo para trabajar, ¿no? No desechar eso, ¿no? Jugar un poco con esta cuestión. Es más, si esto no estaría pasando ante nuestros ojos si no nos damos cuenta. Y luego tengo una pregunta. Si toda tecnología, si todas las tecnologías son inocentes y todo va a depender del uso que se le den, o hay tecnologías que son hijas de puta ya de por sí, ¿no? Eso. Y yo creo que también exige una elucidación eso. Porque yo no sé, por ejemplo, si las redes sociales hubieran podido existir en una sociedad, pongámosle que haya existido una sociedad realmente socialista, ¿no? Si se les hubiera ocurrido inventar una cosa así. Digo, como preguntas, ¿no? Porque si no, me parece que siempre podemos caer en esto un poco que decía Dani, bueno, todo depende del uso que se le dé. ¿Saben? Yo pienso que no. Yo pienso que no. Sí, 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 pero yo pienso que en general no es así. Eso nos cierra el campo de poder seguir pensando. Bueno, buenas tardes. Bueno, nos encontramos después de las vacaciones con la presentación de Juan Carlos. Sí.
Gracias. Muy bueno. Chao, muchas gracias. Chao, chao. Felicitaciones. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias. Bravo. Gracias. Muchas gracias. Muy bueno. Muy bueno. Hay que ver la grabación. Hay que ver todo. Estuvo muy buena la elección. No, me encantó. Muy interesante, gracias. Dan muchas ganas de empezar, de avanzar. Claro, fue una apertura. Muy. ¿No? ¿Disfrutarla un poco? De la mitad para adelante un poquito.